Mi esposa nunca había mostrado demasiado interés por el mercado inmobiliario. Por eso, cuando un martes por la mañana me dijo que teníamos que vender nuestra casa inmediatamente, pensé que había visto demasiados videos sobre inversiones antes de desayunar. 3 semanas después descubrí que el hombre con el que me engañaba no solo conocía nuestra casa, sino que ya había hecho una oferta para comprarla. Me llamo Adrián, tengo 39 años y trabajo como ingeniero de sistemas para una empresa de logística. Mi esposa, Valeria, tiene 36 y organiza eventos corporativos para hoteles y centros de convenciones. Llevábamos 9 años casados y no teníamos hijos. Nuestra casa estaba en las afueras de Denver. La compramos 6 años atrás, cuando todavía discutíamos durante 20 minutos sobre qué color pintar una pared y terminábamos riéndonos porque ninguno sabía distinguir el beige del crema. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. La hipoteca estaba bajo control. Ambos teníamos empleos estables y hasta donde yo sabía, no existía ninguna razón urgente para mudarnos. Entonces Valeria empezó a hablar de vender. Al principio lo presentó como una idea. Decía que el mercado estaba favorable y que aquella podía ser nuestra oportunidad para obtener una buena ganancia. Yo le respondí que podíamos investigarlo, pero no veía ninguna necesidad de apresurarnos. 2 días después, la idea se había convertido en un plan. Había calculado cuánto podríamos obtener, cuánto quedaría después de pagar la hipoteca e incluso había hablado con una agente inmobiliaria llamada Melissa. Eso me sorprendió. Valeria podía tardar 3 semanas en decidir qué lámpara comprar, pero aparentemente estaba preparada para vender una propiedad de cientos de miles de dólares antes del fin de semana. Cuando le pregunté por qué tanta prisa, dijo que quería un cambio, una vida nueva, quizá un apartamento más cerca del centro. Aquella frase me llamó la atención porque Valeria siempre había odiado vivir en apartamentos. Se quejaba del ruido, de los vecinos y de no tener jardín, pero todavía no sospeché una infidelidad. Pensé que estaba pasando por una crisis personal. Durante las semanas anteriores había estado diferente. Llegaba más tarde del trabajo, se duchaba apenas entraba en casa. Empezó a llevar el teléfono incluso cuando iba a buscar agua a la cocina. Nada de aquello era una prueba. Lo extraño era la casa. Valeria comenzó a comportarse como si venderla fuera una emergencia. Una noche encontré una carpeta sobre la mesa del comedor. Dentro había fotografías de nuestra propiedad, estimaciones de precio y documentos preparados por Melissa. En una de las páginas había 3 posibles ofertas. 2 estaban claramente marcadas como estimaciones. La tercera tenía una cifra exacta, $612,000. Debajo aparecían las iniciales del supuesto comprador, DR. Le pregunté a Valeria quién era. Su reacción duró quizá un segundo, pero fue suficiente. Miró la página antes de mirarme a mí. Después dijo que probablemente era un inversionista que Melissa había encontrado. Probablemente. Aquella palabra se me quedó clavada. A la mañana siguiente llamé a Melissa desde mi oficina. Le pregunté por la oferta de $612,000. Hubo un silencio incómodo. Entonces me dijo algo que convirtió la insistencia de mi esposa en una pregunta completamente diferente. El comprador no había aparecido después de que decidiéramos vender. Había contactado con ella casi 2 semanas antes de que Valeria mencionara por primera vez la venta, y según Melissa, había sido Valeria quien le había dado su nombre. Durante unos segundos pensé que había entendido mal a Melissa. Le pedí que me explicara exactamente cómo había ocurrido. Según ella, Valeria la había contactado diciendo que estábamos considerando vender y que ya conocía a alguien interesado. El supuesto comprador se llamaba Daniel Rivas. Había preguntado por nuestra casa antes de que existiera siquiera un anuncio. Lo más extraño era que Daniel conocía detalles que un comprador cualquiera no debería conocer. Sabía cuánto debíamos aproximadamente de la hipoteca. Sabía que habíamos renovado la cocina 2 años antes. Incluso sabía que yo había convertido una habitación del sótano en oficina. Melissa había supuesto que era amigo nuestro. No le dije que jamás había escuchado su nombre. Aquella tarde no confronté a Valeria. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de permitirle construir una explicación. Empecé por revisar información a la que ya tenía acceso. Nuestros estados de cuenta conjuntos, correos relacionados con la casa y el calendario familiar. Daniel no aparecía por ninguna parte, pero encontré otra cosa. Durante 4 meses, Valeria había pagado repetidamente en un restaurante llamado North y Vine. No eran cantidades enormes, pero siempre aparecían los miércoles por la noche. Los miércoles eran precisamente las noches en que decía que tenía reuniones con clientes. Busqué el restaurante en internet.
Estaba a menos de 5 minutos caminando de la oficina de Daniel Rivas. Descubrí su trabajo porque Melissa había incluido su información profesional en uno de los documentos. Era socio de una pequeña firma de inversión inmobiliaria. Entonces recordé algo. 2 meses antes, Valeria había llegado a casa hablando emocionada sobre inversiones en propiedades. Nunca le habían interesado. De repente sabía términos sobre capital, apreciación y propiedades fuera del mercado. En aquel momento me había parecido otra consecuencia de su trabajo con clientes. Ahora sonaba diferente. Esa noche Valeria volvió a mencionar la venta durante la cena. Dijo que Daniel podía retirar su oferta si esperábamos demasiado. Fue la primera vez que utilizó su nombre delante de mí. Le pregunté cómo sabía eso. Se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino del plato. Después dijo que Melissa se lo había comentado. Yo sabía que era mentira. Había hablado con Melissa apenas 4 horas antes. Así que hice algo que me costó más de lo esperado. Sonreí y dije que probablemente tenía razón. La tensión desapareció de su rostro casi inmediatamente. 2 días después, Melissa me envió los documentos preliminares de Daniel porque yo también figuraba como propietario. Abrí el archivo durante mi descanso. La oferta era real. Pero había una condición extraña. Daniel quería cerrar la operación rápidamente y estaba dispuesto a comprar sin exigir ciertas reparaciones. Parecía demasiado conveniente. Entonces llegué a la última página. Allí figuraba su dirección actual. La reconocí. No porque hubiera estado allí. 3 meses antes, Valeria había utilizado nuestra tarjeta conjunta para pagar un servicio de transporte después de una supuesta cena de trabajo. La dirección donde había terminado aquel viaje era exactamente la misma. Me quedé mirando ambas pantallas. Ya no estaba intentando averiguar por qué mi esposa quería vender nuestra casa. Estaba intentando descubrir cuánto tiempo llevaba planeando entregársela al hombre con el que aparentemente llevaba meses viéndose. Aquella dirección cambió mi objetivo. Hasta entonces quería saber si Valeria me engañaba. Ahora eso casi parecía la parte sencilla. Lo que necesitaba entender era por qué Daniel quería comprar nuestra casa y por qué mi esposa parecía desesperada por ayudarlo. No dije nada. Durante los días siguientes, Valeria interpretó mi silencio como aceptación. Empezó a hablar de la venta con entusiasmo y hasta sugirió que, después del cierre, podríamos alquilar un apartamento durante unos meses mientras decidíamos nuestro futuro. Nuestro futuro. La expresión me resultó casi cómica. El viernes llamé a Melissa y le pedí que no aceptara ningún documento ni cambio sin mi autorización escrita. También le pedí que me enviara todos los correos relacionados con la oferta. Esa tarde recibí una cadena de mensajes que Valeria probablemente nunca imaginó que yo vería. Daniel había preguntado específicamente cuánto dinero recibiríamos después de liquidar la hipoteca. Pero había algo peor. En un correo enviado 3 semanas antes, Valeria había escrito que una venta rápida sería ideal porque necesitaba que el dinero estuviera disponible antes de finales de septiembre. Necesitaba, no necesitábamos. Imprimí el mensaje. Después revisé nuestros movimientos bancarios con más atención y encontré 2 transferencias recientes desde nuestra cuenta conjunta hacia la cuenta personal de Valeria. En total eran $18,500. Ella las había etiquetado como ahorros. Nunca habíamos hablado de mover ese dinero. Esa misma noche, mientras Valeria se duchaba, llegó un correo a nuestra cuenta familiar. Era una confirmación de una visita para el sábado por la mañana a un complejo de apartamentos en el centro. 2 residentes potenciales figuraban en la solicitud. Valeria Morales. Daniel Rivas. Sentí algo distinto a los celos. Fue la sensación de descubrir que alguien llevaba meses desmontando tu vida mientras todavía te pedía que sacaras la basura los martes. Guardé una copia y llamé a un abogado de divorcios el lunes. Le llevé todo. Los documentos de la casa, las transferencias, la oferta de Daniel, los correos y la solicitud del apartamento. Mi abogado no parecía especialmente interesado en la infidelidad. Se concentró en el dinero. Me explicó que vender la casa precipitadamente mientras existían movimientos financieros que yo no comprendía era exactamente lo que no debía hacer. Así que cancelé cualquier avance de la venta. No se lo dije a Valeria todavía. Quería ver qué ocurriría cuando su calendario secreto dejara de funcionar. La respuesta llegó antes de lo esperado. El martes, Daniel retiró oficialmente su oferta. Esa noche Valeria llegó a casa 40 minutos tarde. Estaba furiosa, aunque intentaba ocultarlo. Me preguntó si había hablado con Melissa. Le dije que sí. Entonces cometió el error que finalmente me mostró el verdadero tamaño del plan. Dijo que yo estaba arruinando una oportunidad que Daniel había preparado para nosotros.
para nosotros. La miré fijamente. Nunca le había dicho que sabía quién era Daniel, y ella nunca me había explicado por qué un supuesto desconocido estaba preparando nada para nuestro matrimonio. Valeria tardó unos segundos en comprender su error. La furia desapareció de su rostro y fue reemplazada por esa expresión que aparece cuando alguien intenta recordar exactamente qué mentira contó y a quién. Le pregunté cómo conocía a Daniel. Primero dijo que Melissa se lo había presentado. Le recordé que Melissa me había contado lo contrario. Entonces cambió la historia. Daniel había sido cliente de uno de sus eventos corporativos y habían mantenido contacto por motivos profesionales. No discutí, solo le pregunté por el apartamento. Esta vez no tuvo preparada ninguna respuesta. Le mostré la confirmación con ambos nombres. Valeria se sentó lentamente. Después llegaron las lágrimas, las disculpas y una versión cuidadosamente reducida de la verdad. Admitió que llevaba 3 meses viendo a Daniel. Según ella, había sido una relación emocional que se había salido de control, y la solicitud del apartamento no significaba que realmente pensara mudarse con él. 3 meses. Yo ya sabía que el viaje a su dirección había ocurrido 3 meses antes. Eso significaba que su versión colocaba el comienzo de la relación exactamente donde empezaban mis pruebas. Demasiado conveniente. A la mañana siguiente revisé nuevamente los correos que Melissa me había enviado. Uno tenía un archivo adjunto que antes había ignorado, una valoración privada de nuestra casa solicitada por Daniel. La fecha era de hacía 7 meses. 7. Llamé a Melissa. Ella confirmó que Daniel llevaba meses preguntando informalmente por propiedades en nuestro vecindario, pero siempre volvía a la nuestra. Entonces comprendí que la oferta nunca había sido simplemente una buena inversión. Mi abogado encontró la siguiente pieza. Los $18,500 que Valeria había transferido a su cuenta personal no seguían allí. Casi todo había terminado en una empresa llamada DR Urban Holdings. Daniel era uno de sus propietarios. Valeria había utilizado dinero de nuestro matrimonio para invertir en el negocio de su amante. Pero el golpe definitivo llegó cuando mi abogado revisó los documentos corporativos públicos. Daniel y Valeria estaban planeando algo mucho más específico. La empresa había presentado documentación preliminar para comprar, remodelar y revender varias propiedades de nuestra zona. Nuestra casa era especialmente atractiva porque estaba en una parcela más grande que las demás. Daniel no quería vivir allí. Quería comprarla por debajo de su valor real, reformarla y venderla con una ganancia considerable. Y Valeria había invertido dinero en su empresa. De pronto, toda la urgencia tenía sentido. Si yo aceptaba los $612,000, Valeria recibiría su parte del capital de la casa. Daniel obtendría una propiedad que ya conocía perfectamente, y ambos tendrían dinero para financiar la vida que estaban preparando. Yo era el único participante que no sabía que aquello era un plan. Esa tarde cambié mi estrategia. Le dije a Valeria que había reconsiderado la venta. Su rostro se iluminó. Le expliqué que aceptaría vender con una condición. Quería una tasación independiente antes de firmar. 2 días después llegó el informe. Nuestra casa no valía $612,000. Valía aproximadamente $735,000. Daniel había intentado comprar nuestro hogar por $123,000 menos de su valor estimado, con ayuda de mi propia esposa. Pero había una última sorpresa. Cuando mi abogado revisó la inversión de Valeria con más detalle, descubrió que Daniel tampoco había sido completamente sincero con ella. El dinero de Valeria no estaba registrado como participación en su empresa. Legalmente, figuraba como un préstamo personal. Y Daniel ya había empezado a vaciar esa empresa. Cuando le mostré a Valeria los documentos de DR Urban Holdings, dejó de intentar salvar nuestro matrimonio. Empezó a intentar salvarse a sí misma. Al principio no me creyó. Insistió en que Daniel le había prometido una participación en cada propiedad que compraran juntos. Entonces le enseñé la documentación. Sus $18,500 aparecían como un préstamo personal, sin participación accionaria ni derechos sobre futuras ganancias. Por primera vez desde que todo empezó, Valeria parecía genuinamente sorprendida. Daniel también la había estado utilizando. Eso no despertó ninguna compasión en mí. Valeria había intentado vender nuestra casa por $123,000 menos de su valor para beneficiar a un hombre con quien planeaba abandonarme. Que él estuviera engañándola mientras ella me engañaba a mí solo añadía una ironía casi perfecta. Le entregué los documentos del divorcio esa misma noche. Entonces llegó la verdad que había estado evitando. La relación con Daniel no llevaba 3 meses, llevaba casi 1 año. Lo había conocido organizando una conferencia inmobiliaria. Primero fueron almuerzos, después reuniones fuera del trabajo y finalmente una relación.
La idea de vender nuestra casa había sido de Daniel. Él convenció a Valeria de que podían comprarla mediante su empresa, renovarla y obtener una gran ganancia. Después utilizarían ese dinero, junto con la parte de Valeria del divorcio, para empezar una nueva vida. Solo había un problema: yo tenía que cooperar, y dejé de hacerlo. Mi abogado se encargó del resto. Documentamos las transferencias, detuvimos cualquier intento de vender la propiedad y presentamos toda la información financiera durante el proceso de divorcio. Daniel desapareció de la vida de Valeria casi inmediatamente después de descubrir que la venta no ocurriría. Su empresa cerró pocos meses después. Valeria intentó recuperar los $18,500. No sé cuánto consiguió finalmente y sinceramente dejé de preocuparme. El divorcio tardó 7 meses. Me quedé con la casa después de refinanciarla y compensar legalmente la parte que correspondía a Valeria. No fue barato, pero había algo profundamente satisfactorio en conservar aquello que ambos habían tratado como una ficha de casino. La última vez que vi a Valeria fue cuando vino a recoger unas cajas. Antes de marcharse, se quedó mirando la cocina que habíamos renovado juntos y dijo que nunca imaginó que todo terminaría así. Yo sí sabía cuándo había terminado. No fue cuando descubrí la aventura, ni cuando encontré las transferencias. Fue cuando comprendí que mi esposa podía sentarse frente a mí, hablar de nuestro futuro y, al mismo tiempo, negociar en secreto la venta de nuestro pasado. 6 meses después del divorcio recibí una carta de un agente inmobiliario. Un cliente quería comprar mi casa. La oferta era de $748,000. La rechacé. Después de todo aquello, descubrí algo bastante irónico. Finalmente tenía una oferta excelente, y por primera vez no tenía ninguna prisa por vender.